Doctor Elmer Huerta, y también estamos en Facebook Live. Mi querido doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi querido profesor, muy buenos días, gusto de saludarlo y también buenos días a todos nuestros oyentes. Doctor, aumenta la presión para que el presidente Donald Trump decrete un confinamiento nacional obligatorio. ¿Usted también le recomendaría eso al presidente? Yo creo que sí, profesor, lo hemos hablado con usted, lo he mencionado también en CNN en español hace ya más de 3 semanas que se hubiera necesitado eso. Es más, debió haberse hecho antes, profesor, pero bueno, más tarde, más vale tarde que nunca. Son 10 estados que todavía no quieren hacerlo, profesor, entre ellos Alabama, en donde ya se están presentando casos. Uno de esos estados, doctor, que tardó bastante fue Georgia. Y ayer escuchábamos al gobernador de ese estado, Brian Kemp, para asombro de propios y extraños, decir que él recién se enteraba de que una persona asintomática podría estar infectando a otros, y como se había enterado hace 24 horas nada más, pues entonces ya decidió emitir el decreto. Irónicamente, los centros de control de enfermedades están allí mismo en Georgia. En Atlanta. Exacto, en Atlanta, profesor, el CDC queda en Atlanta. Bueno, los políticos, profesor, son así. Los políticos lamentablemente son los que llevan las riendas de la vida diaria de los ciudadanos y lamentablemente los políticos piensan, pues como decía una persona que conocí hace un tiempo, con los pies. Piensan con los pies, profesor. Ellos no piensan con la cabeza. ¿Cómo va a decir eso? Le escuché en la noche al doctor Sanjay Gupta, del CNN, decir, yo vivo en Atlanta, yo vivo en Georgia, y esto para mí es un insulto. Decía, y esto lo único que refleja es crasa ignorancia. Inexplicable, doctor, inexplicable. Pero así son los políticos, profesor, así son. Otro asunto, doctor, que hemos comentado en el programa, tiene que ver con este hombre joven, relativamente, 39 años, saludable, fuerte, ¿verdad? Y presenta síntomas, la mujer lo lleva al hospital y no le quieren hacer la prueba porque no tiene enfermedades subyacentes. Un paréntesis antes de continuar para que usted nos diga cuáles son esas condiciones subyacentes a las que se refieren, por favor, nuevamente. Sí, eso lo hemos aprendido de la serie china y se está confirmando con la serie en Italia. Las condiciones subyacentes más importantes para determinar el riesgo de una persona, profesor, son las enfermedades del corazón y entre ellas la presión arterial. Allí es donde ese es el grupo más numeroso. Gente que sufre del corazón, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene presión arterial alta, que ha tenido infartos cardíacos. Ese grupo de personas, profesor, ese grupo es el primero. Segundo, diabetes. La diabetes, sobre todo cuando no está bien controlada. Y en tercer lugar, las enfermedades crónicas pulmonares, lo que son enfermedades obstructivas crónicas por el cigarrillo, la bronquitis crónica, bronquiectasias, que tienen problemas crónicos de los pulmones. Ellos, profesor, estos tres grupos son los que más se complican, digamos, con este COVID-19. Y ella decía, bueno, no le querían hacer la prueba, primero por su edad y porque no tenía condiciones subyacentes. Bueno, nos fuimos para la casa. Eso fue el 14 de marzo. Ya el 19 se puso mal y lo llevó al hospital y ahí sí le hicieron la prueba. El 21 le dicen positivo. Lo lleva el 22 porque ya está muy mal. Cuando lo lleva a emergencia, le dicen vaya a estacionar el auto. Se fue a estacionar el auto y cuando regresó ya no la dejaron entrar. Tenían al individuo entubado y murió, doctor, y ella, dentro de su frustración, decía, no le pude ni siquiera decir que lo amaba. Las declaraciones a CNN que impactaron tanto. Entonces, la moraleja de esto son dos, que de repente usted quisiera abundar un poquito más. Primero, que ya ese concepto de que esto es solo para viejitos, solo mata a envejecientes que están enfermos, débiles, frágiles. No, este de 39 años estaba fuerte, sanote, grandote y murió en pocos días, doctor. Profesor, y en medicina, recuerda que lo hemos mencionado varias veces, en medicina no hay siempre ni hay jamás. Todo tiene, como en la vida, tiene sus excepciones.
Todavía las estadísticas nos indican que la mortalidad, profesor, de las personas mayores de 80 años es más del 50%. La mortalidad. Y la mortalidad en personas menos de 50 años es 1%. Entonces, si bien es cierto que estas cifras son claras, quizá la manera de expresarse sea: las personas de mayor edad y con condiciones previas tienen un mucho más alto riesgo de complicarse que las personas jóvenes. Esa sería una mejor manera de expresarlo. En vez de decir solamente las personas mayores son las que se complican, no, eso no es cierto. Ya. 1% Y lo de las otro personas es, menos de 50 años se complican. y lo otro que se desprende de esta historia tan triste, por supuesto, porque deja una joven mujer viuda con su niñita, ¿verdad? Es que ella también dio positivo, la esposa, pero no se le ha agravado su cuadro clínico, o sea, no es grave la situación para ella. Dice que perdió el olfato y el gusto, como usted nos explicaba anteriormente, pero que ya, eso es todo. Quiere decir que dos personas jóvenes, en buen estado de salud, ¿verdad? Una muere en pocos días y la otra apenas pierde el gusto y el olfato. Correcto. Ahí entramos ya en un terreno que es completamente desconocido y que es válido para muchas enfermedades. ¿Por qué cuando 20 personas están celebrando un cumpleaños en una casa o un restaurante y comen lo mismo, solo 10 se enferman? ¿Por qué? Si comieron lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, igual esto nos lleva, profesor, a analizar el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando. Creo que fue la semana pasada que se celebró que una señora de 92 años salió de alta, pues, de la unidad de cuidados intensivos y se fue a su casa y estaba perfecta. 92 años. Sí, sí, sí. Entonces, los seres humanos somos así, somos completamente diversos en nuestra composición genética, en nuestra composición molecular, en el color de nuestra piel, en inteligencia, somos diversos en todo y eso es una expresión, profesor, de esa diversidad. Dos personas se enferman de la misma edad, uno fallece, el otro solamente pierde el olfato. Increíble. Doctor, eh, usted ha escuchado, yo he escuchado también, los oyentes seguramente han visto y han escuchado eh, las declaraciones de empleados de la salud. ¿Cómo en un marco de frustración, eh, de impotencia, de rabia, algunos doctores se preguntan, pero ¿cómo es posible? Decía una, nosotros no pedimos que a los soldados los envíen a las guerras sin fusiles, que los policías patrullen las calles sin chalecos antibalas. Entonces, ¿por qué a nosotros sí nos piden que sigamos atendiendo pacientes sin el equipo médico? Cuando una enfermera a los 28 años de edad dice, ya yo estoy escribiendo mi testamento, por si acaso a los 28 años, usted como trabajador de la salud, doctor, ¿cómo se siente personalmente? Es muy doloroso, profesor, es muy doloroso ver a los soldados en el campo de batalla, cayendo. ¿Se acuerda de esas películas antiguas que veíamos de los romanos cuando las legiones romanas se enfrentaban contra los bárbaros? ¿Se acuerda? En la que las Sí, 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 primeras que tres o caían cuatro, por sí, montones. las primeras tres, cuatro filas de esas legiones romanas eran los soldaditos con su espada y su casco y su escudo y su casco, que salían corriendo, corriendo, corriendo y se agarraban y morían. Eso lo hacían a propósito los generales porque sabían que esa era la carne de cañón, la fuerza de choque y después venían otros. Eso es lo que está sucediendo con los doctores, profesor, y eso es muy serio. ¿Y sabe qué? No es solamente aquí en Estados Unidos, lamentablemente. En Italia, profesor, ¿sabe cuántos médicos han fallecido? Solo médicos, ¿ah? En esta ¿Cuántos? estadística no están los demás trabajadores. 51 médicos han muerto, profesor. 51 médicos. En el Perú Y los está igual. policías también, Todo. doctor. Sí, Los policías de New York, 1400. Hay enfermeros aquí, hay doctores que han muerto aquí en Estados Unidos. profesor, esto es muy interesante. Esto sabe como que esto nos ha agarrado, profesor, a los seres humanos, dueños del planeta, dueños de todo, capaces de cambiar el clima, no hacerle caso a la naturaleza. Yo llego a la luna, ya mandé mi sonda a Marte, yo soy aquí, en este planeta, el que manda, yo, ser humano. Profesor, una molécula, porque el virus ni siquiera es un ser vivo, una molécula lo que está haciendo es cambiar completamente el paradigma de la vida diaria, profesor. Porque, ¿sabe qué es lo que va a suceder?
Se acabaron las reuniones, profesor. Ya no hay fútbol, la UEFA canceló, todo está cancelado hasta el próximo año. ¿Llegaremos otra vez a tener espectáculos de 40, 50, 100 mil personas? Las reuniones que se hacen, profesor, todas son virtuales ahora. Ya vamos a empezar a usar eso. Cuando usted se cruza con la gente en la calle, profesor, y si la otra persona no tiene una mascarilla, usted se aparta un poco. Mire a lo que estamos llegando. El ser humano lo que tiene que sacar de todo esto es un baño de humildad extraordinario de que en este Sí. mundo, profesor, no somos la máxima cosa, ni somos los seres vivientes dueños del planeta. Una molécula nos ha cambiado completamente y nos ha puesto en nuestro lugar, profesor. Somos un animal más del planeta. Es así, la verdad. Como diría la hija del presidente del Banco Santander, Banco Poderoso en Portugal, que murió por el coronavirus, dice, la riqueza se quedó en casa. De nada sirvió el ser adinerado. Exacto. Una molécula, porque eso es lo que es el virus. El virus es una molécula en la cual el centro de la molécula es un ácido nucleico, que son los ácidos de la vida, el ADN o el ARN, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico, de lo que están compuestos nuestros cromosomas, o el ácido ribonucleico, que también está en nuestros núcleos celulares. Son las sustancias, digamos, los que tienen los planos maestros. Ahí está el plano maestro del virus. Y como eso no puede estar a la intemperie, digamos, el virus le ha fabricado su cápsula. Y tiene una cápsula poderosísima. Para los oyentes que han visto en la televisión esas fotos, que es una esfera y que tiene como chuponcitos rojitos. Bueno, la cápsula es esa esfera y esos chuponcitos son los lugares con los cuales se pega las células y entra. Entonces los virus no viven. La única razón de la existencia de un virus, profesor, es poder entrar a un ser vivo. Por eso se mueren los virus, por entrar a un ser vivo. Porque apenas entra a un ser vivo, profesor, entra y de frente busca en el núcleo de nuestras células, en nuestros tejidos, en el núcleo, entra hasta el núcleo, profesor, y allí está la maquinaria de replicación de nuestras células, pues porque nuestras células se están dividiendo todo el tiempo, gracias a que en el núcleo está, entre comillas, profesor, la fotocopiadora, que hace que una célula se divide en dos. Entonces los virus entran de frente hasta el núcleo, buscan la fotocopiadora de la célula, profesor, y hacen millones y millones de copias de ellos mismos usando el aparato reproductor de la célula, o sea, la fotocopiadora. Cuando han formado millones de copias de ellos mismos, la célula se revienta, profesor, porque ya no puede tener tanto virus adentro, y eso es la enfermedad. Eso es la enfermedad. Entonces de allí, como ya formaron en la fotocopiadora millones de copias, que buscan otro ser vivo para saltar. Y ahí está el estornudo, la tos, ahora el hablar, se pasa el virus y llega a una persona virgen del virus y ¡uy! Encontré uno. Y empieza otra vez el virus, se reproduce, se multiplica, se reproduce por millones. ¿Y qué hace? Busca otro. Ese es el virus. Por eso es que es importante estas medidas de aislamiento social que estamos haciendo. No para destruirlo, sino para calmarlo y para que haya menos contagio. Pero fíjese, desde el punto de vista filosófico, profesor, esa molécula que no tiene vida propia, cómo ha hecho que el ser humano se ponga de rodillas. Sí, señor. Ha arrodillado al mundo este coronavirus, doctor. Dice por acá, con respecto a lo que estaban comentando hace un momento, el hombre que murió por el coronavirus y estaba saludable, ¿qué tan cierto es, si le puede preguntar al doctor Huerta, que depende el tipo de sangre de la persona, si el virus causa más daño en el cuerpo o tiene más probabilidades de sobrevivir? Muy bien, en marzo, el mes pasado, salió un estudio, este es un estudio serio hecho en la China, en la cual se hizo una evaluación de los pacientes que habían estado hospitalizados y se vio si el grupo de sangre podía influir o no en la gravedad de la enfermedad. Y sí, se vio que había personas que pertenecían al grupo A de sangre, el A, profesor, tenían un porcentaje ligeramente mayor de complicaciones por este coronavirus cuando estaban en el hospital. Y al revés, se vio que las personas que tenían el grupo sanguíneo O tenían un poco menos de complicaciones. Pero no son cifras significativas ni para uno ni para otro lado. Pero sí se vio eso estadísticamente hablando. Ahora, ¿qué
digamos, importancia práctica tiene el conocer eso. El que es O y diga, yo estoy protegido, entonces yo no me lavo las manos, yo no me hago nada, porque como soy O, no me va a dar mentira. Pues igualito le va a dar porque esa protección que tiene es estadísticamente muy poca. Y al revés, una persona que tenga un grupo A no significa que necesariamente se va a complicar. De repente se va a complicar, eso ya se determinará en el hospital, pero sí, es cierto, ese es un estudio, pero como lo repito, no tiene aplicaciones prácticas profundas, hay que practicar todas las medidas de prevención, ya sea la persona al grupo de sangre que pertenezca, profesor. Roger pregunta, ¿a qué se refiere el presidente y otras personas que he escuchado que el 15 de abril será el pico de la enfermedad? ¿Esto realmente qué quiere decir? Muy buena pregunta. A ver, ¿se acuerda que hace un momento hemos dicho que cuando el virus entra a la comunidad, infecta a una persona, se multiplica en la fotocopiadora de las células y luego busca a otra persona, ¿cierto? Muy bien. Y este nuevo infectado, a su vez igual, se enferma y contagia a otro. Y así entonces empieza la cadena de contagios. Eso se llama ya la dispersión comunitaria de un virus. Y la dispersión comunitaria de un virus, especialmente de este virus, profesor, al cual ningún ser humano tiene defensas, porque no tenemos defensas contra este virus se contagia fácilmente. Hemos dicho es 2.6. Cada persona puede contagiar un promedio de 2 a 3 personas, habiéndose documentado casos de que una sola persona ha contagiado hasta 15, y que una persona cada 5 días que se reproduce este ciclo y se reproduce el ciclo porque 5 o 6 días dura el tiempo en que una persona se va a enfermar. Pongámoslo claro. Por ejemplo, yo estoy enfermo, profesor. Usted está sano. Y yo soy el que traigo el virus a esta comunidad. Yo la traigo, porque estuve en China. Y llego aquí al área metropolitana de Washington y yo, Elmer Huerta, es el único que tiene el virus porque llegué de la China. Y me encuentro con usted. Profesor, ¿qué tal? Qué gusto. Nos abrazamos y le paso el virus a usted. Ya somos 2. Y usted se encuentra con un amigo, con una amiga, y a cada uno de ellos le pasa el virus. Ahora, yo que he venido, de repente todavía ni me he enfermado, pero como ya se lo pasé el virus a usted hoy día, 3 de abril, 5 días demora 6 días para que la persona se enferme. O sea, 3 más 5 para el miércoles o jueves de la próxima semana, usted ya estaría pensando en enfermarse y contagiando en cantidad. Y así, cada uno de sus contactos, cada 5 o 6 días se contagiaría. Cuando se hacen 5 de estos contagios, de estos ciclos, profesor, una sola persona, o sea, yo, Elmer Huerta, ¿sabe cuántos casos he originado? 3.500. 3.500 casos, una sola persona originó. Entonces, al principio, la infección se disemina rapidísimo en la comunidad y ahí es donde empiezan los casos, empiezan las emergencias a llenarse de neumonías y empieza el caos y ahí explosionó la enfermedad. Ese es el comienzo de la curva, la subidita de la curva, profesor. Hasta que llega un momento en que, dependiendo de cuánto contagio ha habido en esa ciudad, los casos se multiplican de infecciones, de complicaciones, de neumonías, etcétera, y entonces viene el apex, se llama. Apex es la puntita de la curva. Hasta que llega un momento en que ya el virus dice, ya no tengo a quién saltar. Ya contagié a todo el mundo. Ese es el apex, esa es la subida de la curva, y de ahí empieza a bajar. Esa subida de la curva, esa infección, llegar hasta el apex y empezar a bajar, dura de 6 a 8 semanas. Entonces, cuando los expertos dicen en la Casa Blanca, en la reunión, que faltan 2 semanas para llegar, es para 2 semanas para llegar a ese apex, a esa punta. O sea que todavía estamos en la cresta, subiendo, profesor. Y eso, disculpe, vamos subiendo. Eso es para cada ciudad. Porque el foco del estado de Washington se apagó felizmente, el foco de California parece que se ha apagado, aunque están empezando nuevos casos, pero este foco de Nueva York, ese es el que va a llegar al apex en 2 semanas. ¿Y cuándo llegará al apex el foco de Nueva Orleans? Y el de Detroit que se está formando, y el de Chicago. ¿Ve? Son y el del área metropolitana y nosotros aquí. El nuestro, ojalá que no explosione. Felizmente Hogan, el gobernador, ¿cuántos ya tenemos? 2 semanas que estamos distanciados. Entonces eso puede ayudar en algo. Pero igual la gente, doctor, no hace caso.
Hemos escuchado reportes durante toda la mañana aquí en el área metropolitana, la gente como loca en los supermercados, sin hacerle caso al distanciamiento, a nada, doctor. Exacto. Es que no tenemos conciencia, profesor. Nuestra vida diaria, nuestro trajín diario de vida, nos ha hecho que nos metamos tanto en las cosas que tenemos que hacer, la comida, mi ropa, mis cosas, mi trabajo, que hemos dejado de vivir y de darnos cuenta dónde estamos en el mundo. Entonces, esto no llega a la gente. Para ellos esto del virus, no, es un virus, hasta que les llega, profesor. Y esto se agrava, y esta es la noticia de ayer en la noche, profesor, y hoy día obviamente son titulares en todos lados, es de que, mire, la semana pasada, no, esta semana, comienzos de semana, profesor, el jefe, el director de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, le mandó una carta al director del programa de enfermedades infecciosas emergentes de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que es el grupo más prestigioso de científicos que hay. Esos no son partidistas ni nada, son puros científicos. NAS, se llama el National Academy of Sciences. Y en esa carta, el jefe de la Casa Blanca le pedía a este doctor, le decía, por favor, quiero que me responda una sola pregunta. ¿Cuán factible es que este virus se contagie a través de la respiración solamente? Ya no tos y estornudos, sino la respiración. Y antes de ayer en la noche, el miércoles en la noche, respondió este doctor y ayer se dio a conocer la carta. ¿Cuál es la respuesta? Que sí, profesor. Las investigaciones demuestran de que este virus podría contagiarse solo con respirar, estando frente a usted. Ya no tos ni estornudo. Y esto se complica más cuando un porcentaje importante que todavía no está bien definido ya está contagiando y no tiene síntomas. Es decir, puede ser cualquiera que usted se encuentre en el mercado. Miren. Ahora, doctor, cuando usted dice que el ser humano no tiene defensa contra este virus, porque es nuevo, ¿verdad? Entonces, la pregunta de Angélica, que dice, buenos días, doctor, terminé mi quimioterapia hace 3 semanas, todavía tengo radioterapia e inmunoterapia. ¿Cuán bueno sería para mí las multivitaminas para mejorar mis defensas? No sería bueno, Angélica, porque las células cancerosas, ¿verdad?, que pueden estar dormidas o disminuidas por los tratamientos, ¿qué es lo que necesitan para crecer las células cancerosas? Alimento, pues, oxígeno y vitaminas. Entonces, si usted le va a dar vitaminas, es como que está alimentando al enemigo. Entonces, por eso que la Sociedad Americana del Cáncer no recomienda el uso de ninguna pastilla de vitamina en pacientes con cáncer. ¿De dónde debe obtener usted sus vitaminas? De la comida. Y como siempre lo hemos dicho, su plato, que la mitad de su plato sea de colores, Angélica. Frutitas, verduras, ensaladitas, allí están las vitaminas, minerales, antioxidantes que necesita su cuerpo a las dosis que se necesita. El resto del plato, una proteína, un grano, arroz, unas habichuelas, etcétera. Ese es el alimento que usted debe consumir. Eso es lo que le va a fortalecer su sistema de defensa, pero no tome vitaminas. Y en el caso de Angélica, por supuesto, es muy particular, ¿verdad? Ella es sobreviviente de cáncer. Pero doctor, para las personas en general que dicen, no, es que yo tengo un sistema inmunológico fuerte, a mí no me va a hacer nada, y de hecho estoy reforzándome con vitamina C además. Bueno, no está bien, eso no está bien. La vitamina C ha demostrado que es importante para el funcionamiento de los glóbulos blancos y del sistema de defensa, pero a las cantidades mínimas habituales que se necesita, no a dosis altas. Entonces, tomar suplementos de vitamina C, no, yo preferiría comer todos los días, por ejemplo, un par de naranjas o una toronja todos los días con el desayuno y, por ejemplo, la vitamina C está hay bastante en las papitas, en las papas, o sea, comer. Allí está la cantidad de vitamina C que nuestro cuerpo va a necesitar para formar el sistema de defensa. Dosis extras, dosis altas de vitamina C no han demostrado que puedan ayudar, profesor.
Ya un par de oyentes más y ya, doctor, terminamos con el segmento. Asumiendo que sobrevivimos el COVID-19, ¿están los sistemas de salud pública preparados si viene un nuevo virus en 6 meses? No, en 6 meses no creo. Si viene otro nuevo en 6 meses no creo. Pero bueno, ojalá que no ocurra eso. Nadie puede predecirlo. Pero no, pero yo creo que esta debería ser, profesor, una lección para todos los países del mundo. Y eso lo dijo Bill Gates, ¿se acuerda? Bill Gates dijo eso. Él escribió hace 5 años y dio una conferencia TED hace 5 años en la que él decía, si viene un virus que empiece a propagarse por la vía respiratoria, que es la más traicionera que hay, el mundo no va a estar preparado. Y dicho y hecho, profesor. Acá en Estados Unidos, profesor, no estamos preparados. ¿Cómo ha empezado esta conversación con usted hoy día? En que hay 10 estados que no les da la gana, pues. No quieren, pues. 10 estados. Entonces, no estamos preparados, no entendemos a quiénes nos estamos enfrentando. No entendemos. Doctor dice, Así quiero que, su opinión, por favor. Mi esposa trabaja en un centro médico de dermatología, tiene a su cargo 2 doctores y 5 asistentes. Como el lugar es cerrado y siguen atendiendo a clientes, se desinfecta cada 2 horas sus muebles, computadoras, etcétera, pero no están usando barbijos y como el CDC ahora recomienda usarle, ¿parece que es un riesgo el que estén sin protección? por supuesto, es un riesgo. Todos deberían usar un barbijo en ese lugar que está cerrado. Ahí está, ese es algo que, digamos, un elemento práctico, profesor, de este estudio que le he dicho de la Academia Nacional de Ciencias. Si sabemos que hay gente que es asintomática y que puede estar contagiando, o gente que ya tiene síntomas leves pero está contagiando y entra a un lugar en el que está la gente a 1,5 metros, puede estar a 2 metros, pero llega un momento que se acerca al mostrador, señorita, y ya se acercó a la otra persona que está allí, ya le contagió. Entonces, los barbijos van a tener, y yo, profesor, acuérdese de mí, los barbijos van a ser parte ahora de todo lo que es la indumentaria aquí en Estados Unidos por mucho tiempo. Y a medida que empiecen a implementarse más y más, las calles van a ser como en China, como en Corea del Sur, todo el mundo con su barbijo. Y esto le está trayendo problemas, ¿sabe a quién, profesor? A esos sistemas tan sofisticados que tenía China, precisamente de identificación electrónica de rostros. Ya no pueden, porque todos usan barbijo. Ah, sí es cierto. Ahora están viendo a ver si es que con la frente y los ojos y la ceja pueden identificar todavía el rostro. Última pregunta. Si un miembro de la familia tiene el virus y se aísla en su cuarto, ¿el virus no se esparce por toda la casa por los conductos del aire? Por los conductos del aire no está demostrado, pero sí, obviamente, en la habitación de esa persona. Si él o ella no usa el barbijo todo el tiempo, claro, aquí puede haber. Entonces, todos en la casa deben usar barbijo, todos en la casa, todos. Si hay una persona infectada, profesor, todos. Doctor, muchas gracias. Déjenos, por favor, con un par de consejitos para este fin de semana, que ya no vamos a volver a hablar con usted hasta el lunes. Claro, claro que sí, profesor. Lo que les digo es que yo creo que el barbijo ahora es importante, sobre todo cuando se va a ir al supermercado. Cuando se va al supermercado, cuando se va a lugares en los que hay gente allí con los que nos vamos a cruzar, yo creo que un barbijo es importante, yo creo que esa es la recomendación del día. Y estos barbijos, profesor, no tienen que ser los barbijos comprados en las tiendas, quirúrgicos, no. Señora, hágase un barbijo de tela. Ok, póngale el estampado que quiera, la figura que quiera. Ahora va a aparecer la moda de los barbijos, profesor, se va a dar cuenta a mí, con dibujos y con cosas. Porque el barbijo no es más que ¿qué? Una barrera física para evitar la contaminación. Así es que esa es una recomendación y la otra, obviamente el segundo método más importante de contagio es las manos. Cuando las manos están sucias, entonces nos contaminamos. El lavado de manos inmediatamente llegando de la calle es muy importante, profesor. Y lo tercero Doctor, ajá, sí, adelante. Siga, siga sí, más. disculpe, lo ¿El tercero que tercero? le voy a decir es de que como hay muchos casos ya de coronavirus en la comunidad, que la pase en su casa, que no vaya al hospital, pida que le hagan la prueba, si se la hacen perfecto, pero que se quede en su casa, pero eso sí, si a la segunda semana, al sexto, séptimo día de la enfermedad, rápidamente aparece dificultad para respirar, corriendo al hospital. Doctor, ahora que usted menciona lo de los barbijos y la gente como loca va a empezar a buscarlos y por supuesto a comprarlos cuando aparezcan, ¿verdad? Porque están muy escasos. O hacerlos en sus casas, como dijo el presidente Trump, cualquiera es mejor que nada, ¿verdad? Exacto. Pero hay un peruano
fue un peruano el que hizo, por el acento, ¿no? Creo que fue peruano, usted me dirá sí o no. Mírenlo ahí rapidito en el Facebook, dura un minuto nada más, en el WhatsApp, se lo envié. Él hizo una prueba con un aerosol y tomó varias mascarillas. El peruano, bien vivo, ¿no? Entonces dice, mira, pasa el aerosol, no sirve. Y siguió probando. Vamos a verlo en Facebook Live en este preciso instante. Los que están conectados en el Facebook Live lo van a ver, el doctor lo va a ver en WhatsApp y nos va a decir si tiene validez o no. Vamos a simular un estornudo, presión de un desodorante que es menos que un estornudo. Pasa para este lado. Otro tipo de barbijo que están utilizando como friselina, tela que no debe ser usada para barbijo. Pasa. Friselina de bolsa. Pasa. Friselina común, tela simple. Pasa. Simple friselina. Pasa. Barbijo quirúrgico, por ende los barbijos reglamentarios. Puede ser argentino también, ¿eh? Puede ser argentino. No pasa. Otro tipo de barbijo quirúrgico, por ende barbijo reglamentario. Barrera, no pasa. Ese no pasa. Barbijo N95, reglamentario. No pasa. Por ende, si estornuda una persona que usa un barbijo y es un COVID positivo, no saldría. Y si yo me lo pongo usando un barbijo cualquiera de tela de friselina o común, no impido aspirar lo que la otra persona estornudaría o hablaría o salpicaría microgotículas. Por ende, no usen barbijos hechos de telas caseras. Me parece que es argentino, no peruano, como decía el oyente. Parece que es argentino. A ver, profesor, yo creo que para la salida... A ver, él está usando un aerosol que obviamente elimina ese aerosol a una presión determinada y todos pasan, como hemos visto excepto los quirúrgicos y los otros. Pero lo opuesto no es cierto, pues. O sea, alguien tendría que estornudarlo allí, en la cara, como dándole un beso para que pueda pasar. No. Si es que el virus está allí en el ambiente, no va a ser suficientemente alta la presión como para que pase el barbijo. Yo creo que un barbijo de tela, profesor, sí puede ayudar realmente como método de barrera, la verdad. ¿Qué tan seguro es comer comida de restaurante como ordenar una pizza? Ya para terminar. Pero no hay ningún problema. Obviamente, el que lleva el delivery, ese sí. De repente está infectado, si no tiene su máscara, si no se lavó las manos, entonces allí sí. Y eso ya es responsabilidad de las cadenas, ¿no? Y usted sabe que en Corea del Sur se creó todo un sistema que ya lo han copiado acá, que se llama contactless, sin contacto. Ahí ponen una caja, le avisan a la señora, a ver, don Alejandro, ya su pieza está. Entonces ponen una caja a unos 10 pies de su puerta. Usted sale, recoge la caja, el otro ahí, todo es electrónico. Hasta luego, señor, ni lo vio a quien le dejó la pizza. Profesor, la vida cambió para siempre. Nos ha cambiado este virus. Y la forma como interactuamos, la forma como nos comportamos. Imagínese esta ironía. ¿Se acuerda, profesor? Con usted lo hemos hablado en el programa. Sí, que los medios sociales nos aíslan, los medios sociales no dejan que interactuemos, a los niños, los medios sociales. Bueno, profesor, ahora lo único que nos une son los medios sociales y las teleconferencias y la telemedicina, es decir, lo electrónico. No hay otro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo fuerte, ¿ah? Hasta la 1, profesor. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Fin de semana. Lo escucharemos a la 1. Hasta luego. Vamos con Diego.